Vamos a continuar con los huesos de la clavícula, es decir, este hueso, que es el que le da una rotación a la clavícula, tanto en el eje Z como en el eje X también le da rotación, le da desplazamiento, entonces podemos desplazarla, pero también tiene un estiramiento. Y vamos a agregar también este control, el shoulder control, que va a tener la propiedad de controlar el brazo en FK, pero también le da movimiento al hombro, ¿vale? Entonces vamos a ello. Vamos a activar la geometría para visualizar y mirar dónde colocamos el hueso de la clavícula. Pasamos a modo edición, seleccionamos esta punta, la cabeza de este hueso del FK, pero antes vamos al snap, seleccionamos volumen y lo activamos. De esta manera, cuando extruimos, se va a posicionar en la mitad del volumen. Podemos ver, ese hueso está en la mitad del volumen. Perfecto, ya podemos desactivar la geometría. Este hueso, su eje de rotación está así, pero necesitamos que esté invertido, que esté en este punto. Para ello, seleccionando el hueso, le damos al F y lo invertimos. Y ya ahí logramos que su eje esté en esa punta, en esta parte. Su nombre va a ser el clavicle control. Este hueso va a tener un gemelo, por decirlo así, otro hueso con Shift D. Vamos a dejarlo en el mismo sitio. Vamos a nombrarlo clavicle root. Este hueso lo necesitamos para darle unos movimientos adicionales a la clavícula y al hombro. ¿Cómo van emparentados? Si nos posicionamos en el outliner con el punto del teclado numérico, nos ubicamos donde tenemos los dos huesos. El clavicle control va a ser hijo del clavicle root. Control P, keep offset. El clavicle root va a ser hijo del chest IK. Control P, keep offset. Bien, vamos a necesitar otros dos huesos para mover el hombro. Los vamos a sacar del FK. Seleccionando el hueso, vamos a duplicarlo con Shift D, lo escalamos para que sea más pequeño y lo vamos a nombrar como shoulder control. También necesitamos otro hueso más pequeño que va a ser el control de todo el brazo. Lo nombramos como arm root. ¿Cómo van a ser el emparentamiento de estos huesos? El upper arm va a ser hijo del arm root que está en este lado. Con control lo seleccionamos. Control P, keep offset. Entonces el arm root podemos ver que es el padre de toda la jerarquía del brazo, ¿correcto? Y el arm root va a ser hijo del shoulder. Control P, keep el shoulder. Vemos que tiene toda la jerarquía, correcto. El shoulder va a ser hijo del chest y Control P, keep offset. De esta manera conseguimos, si entramos en modo pose, cuando yo mueva el control IK del chest, todo lo que es el pecho, el brazo, el hombro, se van a mover, ¿correcto? Bien, eso sería los emparentamientos. Ahora vamos con los constraints. Al yo seleccionar el control de la clavícula, cuando yo rote, voy a querer que el hombro también se rote, se mueva. Como lo vemos en esta parte, si yo selecciono el hueso de la clavícula, al rotar, vemos que se está rotando, se está moviendo el brazo y el hombro, ¿verdad? Vamos a lograr eso con un copy location. Para ello, vamos a seleccionar el clavicle control y luego vamos a seleccionar el arm root, ¿correcto? Control Shift C, copy location. Para que no se cambie la posición, vamos a entrar en Constraints y en esta opción de Head y Tail vamos a colocarla a 1. De esta manera queda en la misma posición. Si yo en modo pose roto el clavicle control, esa posición del brazo pues va también a rotar, como lo vemos en esta parte. Si yo roto, también rota todo el brazo y el hombro, ¿verdad? Pero ahora queremos este control, que cuando yo mueva el shoulder, cuando yo rote, también tenga una rotación. En este momento estamos en FK. Vamos a dejarlo en IK. Cuando yo seleccione el shoulder y yo mueva, haga este movimiento, también se mueva la clavícula y el hombro, ¿sí? Entonces vamos a colocar otros constraints, porque en este momento si yo selecciono el shoulder, pues no está moviendo la clavícula, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar el shoulder y el clavicle root con control. Control Shift C y vamos a aplicarle un downthrust. De esta manera, el constraint está en el clavicle root, ¿vale? No en el clavicle control. Está en el clavicle root para que lo tengan en cuenta. De esta manera, si yo muevo el shoulder, pues ya vamos a tener ese seguimiento de la clavícula. Pero también vamos a querer que haga un estiramiento. Para ello, hacemos lo mismo. Seleccionamos el shoulder y seleccionamos el clavicle root otra vez. Control Shift C y le vamos a aplicar un Stretch to. De esta manera ya hay un estiramiento. Si yo muevo también se va a estirar, ¿correcto?
Entonces podemos estirarnos y como tenemos el control, podemos también rotar un poco y ahí tenemos dos movimientos que se están sumando, ¿vale? Bien, pero ahora queremos que cuando yo haga este movimiento también pueda tener un control para activar o desactivar el Stretch To. Para ello seleccionamos, vamos a resetear esto, para ello seleccionamos en el shoulder y vamos a agregar una Custom Property. Esta Custom Property lo vamos a poner Stretch. Dejamos todos los valores como están, activamos Library, le damos OK. Vamos a copiar este driver y lo vamos a pegar en el Constraint Stretch To que está en el Clavicle Root, en su influencia. Pegamos. De esta manera, si yo selecciono el hueso del shoulder y estiro, pero quiero desactivar este stretch con esta propiedad, la activo y la desactivo. ¿Correcto? De esta manera ya tenemos preparado el rig de la clavícula y el hombro. Revisando los ejes, me doy cuenta que el eje de rotación de la clavícula y del clavicle, recuerden que aquí tenemos dos huesos, para ello lo activamos la capa de mecanismo. Acá tenemos tanto la clavícula control como el clavicle y si vemos los ejes están invertidos. El eje X está hacia adelante y debe estar hacia atrás como los ejes del brazo. Para ello, vamos a recalcular su rol con Shift N y le marcamos donde dice Global negativo Z Axis. Ahí ya invertimos el control. Vamos a seleccionar el Club Root y vamos a hacer lo mismo. Shift N, Global Z, negativo Axis. Y ya ahí tenemos los ejes de esos dos huesos alineados con los ejes de todo el brazo. Vamos a quitar los ejes, vamos a ocultar los huesos de mecanismo. Ahora vamos a continuar creando sistemas adicionales al brazo. Estos sistemas adicionales van a ser tres y son los siguientes. Primero es el sistema Twitch, que es el que nos va a permitir una rotación más estilizada en el brazo, que sea una rotación prolongada, es decir, si yo selecciono el control IK y le doy rotar en el eje Y, podemos ver que la mano está rotando parte del brazo de manera progresiva. Igualmente, en el control del hombro hace una rotación también progresiva más estilizada. El segundo sistema que vamos a crear es el sistema Bend, que nos va a dar un control adicional para posicionar nuestro brazo, pues donde nosotros deseemos en el momento de hacer la animación. Por último, vamos a hacer el sistema Snap. Es el sistema que nos va a permitir anclar el codo en un punto fijo y lo vamos a colocar en una Custom Properties. Si lo vemos en esta parte, si la activamos, el codo se va a quedar fijo en este punto. Esto es útil para los animadores cuando necesiten hacer alguna animación donde necesiten que el brazo esté anclado a un punto y puedan hacer movimientos sin tanta complicación. Ya pueden mover el sistema IK de la mano y el codo está anclado. Esto normalmente lo utilizan para que la mano quede anclada, por ejemplo, a una mesa y luego hacen la animación de solo la mano. Entonces vamos a hacer esos sistemas. Primero vamos a crear tres capas o tres carpetas. La primera se va a llamar Twitch y va a estar dentro de la carpeta del brazo. Vamos a crear otra carpeta. Esta se va a llamar Bend y vamos a crear otra que se va a llamar Snap. Esto con el objetivo de poder trabajar mejor, ¿no? Vamos entonces a crear el primer sistema, que es el sistema Twist, que es el sistema de rotación prolongado, ¿correcto? Para ello nos vamos a ayudar de estos huesos que ya hemos creado, el hueso FK Control y el Lower FK. Vamos a duplicarlos, los dejamos en el mismo sitio y con M vamos a pasarlos a la carpeta R Twist. Ahí ya podemos ocultar las demás capas que no necesitamos y nos vamos a quedar solamente con la capa Twist para trabajar mejor. Estos huesos vamos en modo pose y le vamos a quitar los constraints que tienen para que queden limpios de constraints. Vamos a subdividirlos y le vamos a cambiar el nombre. Vamos a renombrarlos. Este se llama R1 Def. Lo copiamos para luego pegarlos en los demás. Control V. Este es el 2. Voy a activar el addon de las teclas para que visualicen lo que estoy marcando. Este va a ser el R3 y este va a ser el 4. Estos van a ser los huesos de deformación del brazo. Bien, ahora vamos a ayudarnos con la capa de RFK y vamos a seleccionar el RFK Control y luego el R2 en modo pose y le vamos a aplicar un Copy Rotation. Control Shift C, Copy
Rotation. Vamos a hacer lo mismo con el R3. Seleccionamos el Lower y luego el R3, Copy Shift C, Copy Rotation. Y el R4 va a llevar un Copy Rotation de la mano. Seleccionamos y el R4. Control Shift C, Copy Rotation. Estos constraints van a llevar una influencia. El constraint del R2 va a llevar 0.5 de influencia. El R3 va a llevar la influencia 1 y el R4 va a llevar una influencia de 0.5 también. De esta manera ya copiamos la rotación del shoulder y esta rotación va a ser una rotación prolongada como vimos en el modelo que ya tenemos hecho. Va a tener esta rotación prolongada, ¿correcto? Ahí ya hemos creado nuestro sistema Twitch. Ahora vamos a crear el sistema Bend, es decir, vamos a crear este sistema que nos va a ayudar a posicionar, va a ayudar al animador a que posicione mejor el brazo. Para ello, vamos a ocultar un momento la capa de RFK y nos quedamos solamente con los huesos Twitch que tenemos en la capa Twitch. Vamos a modo edición. Seleccionamos estos dos huesos, los ubicamos en la vista lateral y vamos a extruir en Y. Los dejamos por ahí. Vamos a seleccionar estos tres huesos solamente, pero como están emparentados, debemos desemparentar este del medio con Alt P. Desemparentamos y ya podemos seleccionar solo estos tres huesos. Vamos a colocarle un tamaño de 0.1. Para eso seleccionamos Alt y le damos clic en leg.1 para que todos cambien de tamaño al mismo tiempo. También necesitamos resetear su rol. Para ello vamos a marcar Alt R y así el rol se resetea y queda en 0. También vamos a necesitar que no tengan ningún emparentamiento. En este momento, si miramos la relación de estos huesos, su padre es el R3. Vamos a desconectarlos, vamos a quitar ese emparentamiento. Para que todos se les quite el emparentamiento, tecleamos Alt y luego en la X. Y así todos se les quita el emparentamiento al mismo tiempo. Ahora vamos a renombrarlos. Este se va a llamar R1 Control. Copiamos para luego pegar acá Control B. Este se va a llamar el 2 y este se va a llamar el R3. Bien, estos huesos van a ir a la capa Bend. Seleccionamos la capa Bend y le damos Asignar. Verifiquemos que estos huesos estén en la capa Twitch. Si vemos la capa Twitch, tiene un puntico al lado del ojo. Eso significa que están bien ubicados. Si apagamos la capa Twitch, no se deberían ver y exactamente desaparece. Ahora necesitamos que cuando yo en modo pose mueva este control, esta parte del brazo se mueva con este control, o en esta parte o en esta parte. ¿Cómo logramos esto? Lo logramos con el constraint Stretch To. Para ello seleccionamos el R1 y luego el R1 Def. Control Shift C, Stretch. De esta manera, si movemos este control, ya tenemos control de esta parte. Y vamos a hacer lo mismo con este. Seleccionamos el R2 Control y el R2 Def. Control Shift C, Stretch. Ya estamos teniendo control. Este a este, lo mismo, Stretch To. Y el R4 Def va a tener un Stretch To, pero del Hand FK. Para ello activamos un momento la capa RFK para ver el hueso de la mano. Seleccionamos el hueso de la mano y seleccionamos el R4 Def. Para saber si seleccionamos el hueso que queríamos, aquí en esta parte vemos el nombre del hueso que tenemos seleccionado, ¿correcto? Porque aquí está el R4 Def y también tenemos el Lower FK Control, que es este hueso grande, ¿vale? Entonces hay que tener presente eso, seleccionar los huesos correctos, ¿correcto? Y a este le vamos a aplicar también un Stretch To. Ahora si apagamos un momento la capa FK, miramos si están funcionando los huesos Bend y vemos que estamos logrando lo que necesitamos. Es decir, este mismo movimiento lo vamos a lograr con esos controles. Bien, ya creamos nuestro sistema Bend. Ahora vamos a crear el sistema Snap. Para ello, ocultamos un momento la capa Twitch. Vamos a activar la capa RFK Control y vamos a ayudarnos del Lower FK y del Upper FK. Los duplicamos nuevamente, lo dejamos en el sitio M y lo vamos a pasar a la capa Snap. Vamos a ocultar la capa RFK Control y vamos a activar la Snap. Vamos a pasar a modo pose para borrar estos constraints. Bien, los vamos a nombrar. Este va a ser el
upper arm MSH de mecanismo y este va a ser el lower MSH. Necesitamos un tercer hueso que lo vamos a sacar del codo, en donde está ubicado el codo. Vamos a destruir en I o en Y. Este hueso le podemos colocar un tamaño de 0.1. Su rol lo vamos a dejar en 0 y el padre de este hueso va a ser el RFK. Para ello vamos a Bone Properties y en Parent podemos colocar acá FK o simplemente borrar y él nos va a filtrar los huesos. Vamos a emparentarlo con el Aperam FK Control y vamos a desactivar la casilla Connected para que quede suelto. Si vamos a modo pose y movemos este hueso, pues ya tenemos control de él. Bien, vamos a renombrarlo como Elbow MSH de mecanismo. Ahora queremos que cuando yo mueva el elbow, tanto el upper arm como el lower arm mecanismo, pues lo sigan a él, ¿sí? Para ello vamos a utilizar el stretch. Entonces seleccionamos elbow, luego el upper arm, control shift C, stretch. Ahora si movemos el elbow, ya ese hueso se va a estirar hacia él o lo va a seguir. Pero necesitamos que este quede anclado acá. Para ello vamos a ayudarnos nuevamente del hand FK. Activamos la capa RFK para encontrar el hueso. Seleccionamos RFK y luego seleccionamos el lower mecanismo. Muy pendientes en esta parte. Recuerden que acá hay dos huesos, el lower mecanismo y el lower control. Aquí seleccioné el lower mecanismo porque lo estoy viendo en esta parte, ¿vale? Control Shift C, Stretch to. Ahora si ocultamos la capa de RFK, miramos cómo funciona el elbow. Al mover, ya está haciendo ese estiramiento que necesitamos. Este hueso necesitamos que esté anclado a un hueso control que ya tenemos, que es el hueso polo. Activando la capa RFK Control, vamos a ver el hueso de polo. Necesitamos que el bo quede anclado a este punto, a este hueso, dependiendo si queremos o no. Para ello, necesitamos aplicar un Copy Location, seleccionando el R-Pole y luego el elbow. Vamos a Control Shift C, aplicar un Copy Location. Y así el elbow se posiciona en ese punto. Pero ahora queremos que este sistema se active y desactive desde una Custom Property. Para ello, seleccionamos el R Properties y vamos a crearla en este hueso. Vamos a Bone, nuevo, en el engranaje para editar las propiedades. Lo vamos a nombrar Snap. Seleccionamos Library y le damos OK. Vamos a copiar el driver y lo vamos a pegar en el constraints de Elbow, en su influencia, Base Driver. Y así conseguimos desde el ARM Properties que si yo desactivo esta propiedad, el snap se desactiva. Y cuando yo lo necesite, pues lo activo, ¿correcto? Que es lo que vemos en esta función de activar o desactivar. Vemos, vamos a resetear lo que hemos hecho y acá, como pueden ver, está snapeado, está activado. Si lo desactivo, pues vuelve a su posición original. Eso fue lo que creamos acá, ya lo tenemos hecho. Pero ahora queremos que cuando yo haga esto, los huesos de deformación que hemos creado acá también sigan a estos huesos de mecanismo. En el momento no lo están haciendo. Para ello vamos a desactivar un momento la capa RFK, vamos a activar la capa Bend. Y acá logramos esto emparentando el R1 control con el mecanismo. En modo edición, vamos control P, Keep Offset. Vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a emparentarlo con el Lower Arm mecanismo, control P, Keep Offset. Y este del medio lo podemos emparentar a este, control P, Keep Offset. Y ahí ya están emparentados. Si vamos y activamos las capas Snap, Twist, Bend y RFK, podemos visualizar que ya todos los huesos, digamos a modo pose, van a seguir el snap. Tanto los huesos de deformación van a estar anclados a ese snap y ahí ya tendríamos los tres sistemas avanzados del brazo. Vamos a organizar esto un poco en las capas. Vamos a desactivar el RFK. Los twist, los huesos de twist, que son estos, vamos a pasarlos a la capa de deformación. Con M lo enviamos a la capa de deformación. Estos huesos que son los bend, vamos a dejarlos en la capa bend. En este momento también aparecen en la twist. Aquí los removemos. Están en la bend. Ahí está. Estos sí van a estar en esta capa bend, pero la capa bend la vamos a llamar bend control. Bien, podemos apagarla y activar los huesos de snap. Estos huesos de snap
son huesos de mecanismo. Seleccionamos todos los huesos y los vamos a pasar a la capa de mecanismo. Y ahí ya tendríamos organizado todo el sistema de nuestro brazo. Ya hemos creado tanto el rig de la columna, el cuello, la cabeza, la clavícula, el rig del brazo. Hemos hecho sistemas avanzados. Espero les esté gustando el tutorial. Los invito a que se suscriban, a que compartan. De esta manera me motivan a seguir creando nuevos tutoriales. Nos vemos en próximos videos. Hasta luego.